¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy la profesora asociada Marcela Bianchi, profesora referente de las asignaturas Desarrollos en Psicoanálisis 1 y Desarrollos en Psicoanálisis 2. Hoy les voy a presentar un trabajo que trata sobre el tratamiento en un caso de psicosis. Vamos a hacer así, primero les voy a leer completo el caso y después vamos a volver otra vez sobre lo presentado para ir haciendo aclaraciones. Bueno, empecemos a trabajar. El trabajo se llama La palabra que se dirige al sujeto de la certeza. Dice: ¿cuál es el estatuto de la palabra del analista ante una psicosis bajo transferencia? Sabemos lo que no es la interpretación. Las palabras median entre ambos y muestran su poder en la localización, la elaboración, la negativización del goce desamarrado que se le presenta al sujeto. Pero, ¿dónde radica ese poder cuando el que habla ante el psicótico es el analista? Busco contestarlo con la siguiente presentación. Primer punto: hacer cruce al saber gozoso del otro. Cuando conozco a Alicia, ella tenía 34 años y su séptima internación llevaba ya 4 años. Era malhumorada, golpeaba con frecuencia a compañeros y profesionales, casi no dialogaba y deambulaba sola, hablando. Esto concluía en una corrida acompañada de gritos y súplicas. Aterrada, no dejaba que se le acerque. Por mi parte, no conseguía hablarle sin que apareciera la hostilidad en escena, sean insultos o amenazas. Ella poseía y posee una serie de fórmulas que en forma exclamativa y con los brazos en alto dirigía a su medio. ¡Por fin! ¡Qué barbaridad! ¡Ya estoy bien! Luego de mucho tiempo comenzó a dirigírmelas. La felicitaba y trataba de continuar el diálogo. Con vaivenes y marcada brevedad eran ya buenos encuentros. Este intento de proseguir el diálogo y de jugar allí un reconocimiento imaginario buscaba que el referente disperso en el mundo al que el sujeto se dirigía pase a quedar localizado en la analista, y veremos que resultó ser preparatorio de su entrada a tratamiento. Así un día llegó llorando desesperada y dijo: «Estoy cansada de estar loca». Traté de interrogar, pero se apresuró a decir: «No sé lo que me pasa». Dije: «Alicia, me lo acabas de decir, estás cansada de estar loca». Insultó y se alejó. O sea, mi primer cálculo no fue bueno. Mi sanción apuntaba a lo bienvenido que era ese cansancio, pero al jugarlo al modo de recibir el propio mensaje en forma invertida, caigo para ella en arrogarme un saber que me pone en línea con la iniciativa del otro en ella y que interrumpe su demanda, reenviándola a la especularidad, el otro o yo. Hubo una segunda oportunidad. Al retirarme ese día me alcanzó y dijo: «¿Entendiste todo lo que te dije?» Dudando contesté: «Me parece que no me dijiste todo». «Ah, ¿no? Bueno, la próxima vez que vengas te voy a contar todo». Si bien esta segunda intervención tampoco fue acertada, pues dejaba al sujeto anunciando un cierre de su decir, no llegó a excluirlo de la relación al otro. Ubico esta diferencia de efecto en la indeterminación que queda planteada en el «me parece» que dice el analista. Al llegar la vez siguiente se hallaba esperándome en la puerta. Pidió ir al consultorio. Su discurso fue sumamente breve y concluyó: «Ahora sí te conté todo», parándose y dirigiéndose a la salida. La seguí mientras dije: «Es cierto, me contaste todo, pero hay un problema, yo entendí un poquito». A partir de allí, sorpresa del sujeto y sorpresa del analista por la sorpresa del sujeto. Yo había acompañado mis palabras con el gesto de mis dedos, sin propósito alguno.
Alicia, sin salir de su asombro, apoyó sus dedos sobre los míos y ejecutando una oscilación preguntaba, ¿cuánto de poquito? ¿Así? ¿Así? Fijé los dedos en una posición, dije así y agregué, ¿y hay un problema más? ¿Cuál? Preguntó. Yo solo entiendo poquito a poquito. Lo pensó unos segundos y respondió, bueno, cuando vengas te voy a contar un poquito y un poquito, así después podés entender todo lo que te dije. La demanda, que estaba presente en Alicia en sus acercamientos anteriores, logra el estatuto de fuente de trabajo cuando la oferta del analista se encuentra marcada por la castración simbólica. Esta, que tiene la falta de su lado, no contradice su certeza ni es un buen espejo de su todo. Le posibilita una relación diferente, por fuera de sus acercamientos imaginarios al mundo. Requiere que se modalice la relación con los poquitos, lo cual conlleva el establecimiento de una dialéctica que, por otra parte, Alicia demuestra tener capacidad de realizar. Este par, así constituido, le hace cruce al otro gozador. Ante la falta del analista con problemas de entendederas, Alicia toma la iniciativa de explicarle de a poquito, y es desde ese lugar que muestra una gran permeabilidad a sus palabras. Ella se transforma en una ferviente trabajadora de su terapia. Segundo punto, el otro perseguidor y la construcción del par sujeto-analista. Presenta sus síntomas como síntomas del otro que ella sufre. Le vienen del otro. Llámense madre, hermano, los locos y las locas de este lugar, la gente de la calle, la silla. Le dicen loca y bruja, la ponen mal, le hacen problema, le pegan, la quieren matar. Todos están vacíos y ella no tiene la culpa. Convivencia conflictiva con el otro, plagada de pasajes al acto, incluso callejeros. Sus salidas corrían serio riesgo. Pero cuando más acorralada estaba, era cuando desaparecía el velo de la atribución subjetiva y se hallaba, casi sin recursos, como decía Lacan, testimoniando que el otro le habló. Mientras tanto, este par comienza a desplegarse. De su modalidad se deduce una lógica que intentaré explicar con una frase. Hay razones en lo que el analista dice o hace, razones apropiables y decibles. Todo lo demás de ambas queda afuera. Así, de que escriba dice, anotalo, así no tengo todas esas cosas después en la cabeza. De sus golpes, ya no hago más esas cosas, así que no te hagas problema vos. De que atienda a otros pacientes, vos sos mala, mala como mi mamá, porque no entendés nada como ella. Eso no lo pongas porque eso no es terapia. Un día, en plena alucinación, corre a contarme qué le dicen. Ya calmada, el pánico se relanza con una frase. Yo me voy y no vuelvo nunca más, que no cesa de repetir. Opto por decir, hoy te vas, el lunes volvés. Ahora puede ser que un día te vayas y no vuelvas nunca más. Súbitamente alegre dice, sí, vuelvo para hacer terapia, así voy a estar bien. De igual modo, los gestos de más menos o mucho poquito, que con el tiempo se reducen a los términos así, así, sin más gesto, y el mismo par, todo poquito, que pone en relación un término del sujeto con uno del analista, no caen en ser un código que la desconoce. Por el contrario, le arman un marco donde puede ubicar sus términos. Toma algo del campo de este otro con minúscula, otro con mayúscula, y con ello avanza. Pero este se diferencia del otro gozador. Es incompleto, desea. Y Alicia interroga ese deseo. ¿Qué problema querés que te cuente que tenga? Que mediado por su trabajo y mi abstención se transformó luego en una pregunta diferente. ¿Qué te puedo contar ahora? Pertrechadas de esto, podemos vernosla con sus alucinaciones.
Punto 3. De las voces a la localización del goce. Para puntuar el trabajo que despliega con sus voces, numeraré un conjunto de frases producidas en 2 años de tratamiento. Primero, se queja de no poder dejar de escucharlas. Sanciono. ¿Querés dejar de escucharlas? ¿Por qué no me contás lo que dicen? Dice, sí, pero no puedo dejar a las voces, si no, no sé nada. No puedo dejar a las voces porque si no me voy a volver loca. La analista equivoca porque desea. Para Alicia, son un principio de orientación en el mundo, devastador, pero no por eso menos guía. Se necesita entonces un pensamiento por fuera de este saber que además les responda. Segundo, yo las creo a las voces, pero no las entiendo. O sea, ella brinda su consentimiento a esas afirmaciones. Tercero, me dicen cosas muy malas, loca, chancha, sucia, enferma. Me dijeron cualquier cosa esas voces. Ella inicia su interpretación y por ende su distanciamiento de ese saber y de su creencia en él. Cuarto, yo siento las voces pero menos, porque yo las estoy ubicando así y así, no hace gesto. Yo sé lo que son las voces, son muy malas y muy feas. Yo estoy acomodando las voces para que se me vayan, así no las tengo más, como vos me dijiste. Ella comienza a localizarlas, pero aún son. La atribución al analista de enseñarle sostiene la tarea. Quinto, en mi casa tuve un poquito de problema, pero después se me pasa, porque me quedo tranquila, por eso se me pasa. Son todas cosas que escucho en la cabeza las voces. Estas voces hablan, las voces no son lo que dicen. Sus voces tienen ahora vestimenta, hablan, y al ser palabras dejan de ser un ser, no son. Además, Alicia ya no se asusta con ellas, ni siquiera llora, cuenta. Sexto, me tienen podrida las voces, pero ya me las estoy sacando de a poco. Una no le di bola, otra dejé que se fueran. O sea, si es necesario transferir, ya no es un problema. Séptimo, yo las echo y les digo, andate de acá, tarada, salí de ahí, y entonces hacen y se van. Me hicieron caso. Su posición activa se afianza. Octavo, yo estoy hablando todo esto con vos y no le estoy dando bola a las voces. Hago como que no están. Yo siento que no me vienen los problemas, se me van los problemas porque no oigo las voces. Ella elaboró una estrategia que no solo frena la iniciativa del otro, sino que lo aleja. Noveno, habiendo desaparecido hace tiempo su desesperación ante la alucinación, pregunta: se me fueron todas las voces que tenía acá, señala la sien, acá, señala el cuello, y acá, señala la nuca, y me quedan acá, señala el pecho. ¿Qué puedo hacer para no tener más voces, para que se me vayan todas? Repregunto esto, dice, no saberlas. ¿Será el nombre que encontró para velarlas? En principio ya no son su guía, pero entonces, ¿qué la orienta ahora? Cuarto punto, el camino para un nuevo síntoma y el otro idealizado. De un modo similar al recorrido de sus voces, sus otros de la atribución subjetiva dejan de ser un enjambre que le hacen cosas todo el tiempo. Primero encuentra para con ellos una respuesta diferente al golpe, toma una posición activa que consiste en contestar o no dar bolilla. Separa sus momentos alucinatorios de su relación con los demás, apareciendo allí un nuevo sostén, el pensar, donde ubica que ella tiene problemas con ella. Y por último, logra situarse dentro de la trama, sin por ello abandonar la atribución subjetiva que ahora tiene un tinte más abstracto. Alicia va al dentista, dice, pero me hizo mal eso, me asusté, porque yo le tengo miedo a los dentistas. No te voy a hacer nada, te voy a mirar solamente, me dijo, pero yo no le creo nada a la doctora porque yo le tengo miedo. Los médicos han decidido aplicarle anestesia total para extraerle 3 dientes.
Primero se asusta, llega llorando varias veces a preguntar si se va a despertar, si le va a doler. Luego ya no hay susto, solo se reiteran las preguntas que respondo confiada. Hablo de lo que tenemos que hacer después de su operación. El día de su partida me recibe diciendo, me voy a dejar hacer todo lo que me tienen que hacer. Y así fue. Su comentario de la operación fue breve, alegre porque los médicos la habían felicitado, ubicando en un futuro lejano dientes nuevos. Fuera ya de sesión se escuchaba su llamado. ¡Psicóloga! ¡Pasó el peligro! Desde ahí, 2 términos se suman a la transferencia, dichos fuera de sesión, al cruzarme, y cuando ya no importa que atienda a otras personas. Son Santa y mi amor. Metaforización de una erotomanía nunca desencadenada, construcción de un otro ideal. Más adelante ya, hablando de sus problemas con la madre, abandona el análisis de lo que ella haga o diga para reflexionar. Yo no sé para qué le dije a mi mamá que no tengo más problemas. Agrega, yo hay muchas cosas que no creo de ella, porque es mentirosa y porque no dice la verdad. Yo sé cómo hacer que no haya problemas en mi casa. Cuando hay problemas me voy a mi pieza y no le doy bolilla a nada de lo que dice. Yo puedo saber eso pero no hacerlo, porque si le doy bolilla me puedo tentar y lo puedo hacer. Si no le doy bolilla no hay problemas, no hay discursos así peligrosos. Pregunto esto, dice, y pegando, matando, todo mal. A Alicia ahora la orienta la transferencia. El todo se halla enfrente de su posición. El otro perseguidor es ahora un poquito inconsistente. Se hace posible convivir con él. Hay estrategias para aplicar. Pero además cuenta en su bagaje con una exclamación que finalmente la interroga y que la ubica a cierta distancia, tanto de su narcisismo como de su certeza. Concluyo así que fue en base al automatismo mental presente en el sujeto de lo que el analista pudo valerse para su maniobra, que aleja su posición del otro perseguidor y la construye como otro más simbólico. Es decir, al igual que lo señalara Jacques Alain Miller, no es acá la significación de las palabras lo que sostiene la tarea. Por último, al final de esa sesión digo, Alicia, qué bien que pensaste hoy en tu terapia. Contesta, sí, pensar antes de hacer macanas. ¿Será el camino del bien pensar que señala Colette Soler? ¿Podrá radicarse allí su síntoma nuevo, tal como lo presenta Éric Laurent? De esto no hay respuesta aún, pero en eso estamos. Bueno, comencemos entonces con el comentario de este trabajo. Partamos del título, la palabra que se dirige al sujeto de la certeza. Sujeto de la certeza suele ser una forma de caracterizar al sujeto paranoico. Y si bien en este caso nos encontramos con una paciente esquizoparanoide, vemos que todo lo que tiene que ver con su entrada a tratamiento se dirime en ese campo de la certeza. Como ustedes recordarán, cuando ella me dice que me contó todo y yo pongo en duda eso, ella responde con su certeza, que sí, que me contó todo y que la próxima vez que venga me va a contar todo. No así cuando le digo que yo entendí un poquito. Eso ella lo puede creer. Y tengamos en cuenta esta diferencia de términos, ¿no? Certeza y creencia. En cuanto a la pregunta con la que inicio el trabajo, ¿no? ¿Cuál es el estatuto de la palabra del analista? Digamos, ¿cuál es el valor? Ustedes saben, en lo que tiene que ver con psicosis, el que interpreta en la psicosis es el sujeto, no el analista, a diferencia del campo de la neurosis. Es el trabajo del sujeto, ese trabajo de interpretación. Entonces, si el analista no interpreta, ¿cuál es el valor de su palabra?
¿sí? Esa pregunta también encierra una afirmación, ¿no? Psicosis bajo transferencia. Esto quiere decir que sí hay transferencia en la psicosis, eso es lo que afirma este trabajo, y eso responde a la afirmación de que la única posibilidad de transferencia en la psicosis es la erotomanía. Si hay algo que demuestra este trabajo es que esto no es así. Bien, ¿cómo es el sujeto, digamos? ¿Cómo se nos presenta? Nosotros podemos decir que es claro el goce autista, así se denomina al goce con el que uno se encuentra en la psicosis. Si ustedes ven en la descripción inicial que se hace de Alicia, ella no se dirige a ningún semejante. Ella dirime sus cuestiones en relación a un otro gozador. Y es lo que uno ve, es esta cuestión de que ella esté todo el tiempo malhumorada, golpeando a los compañeros y los profesionales, no dialogando con ninguno, deambulando sola. Y cuando decimos hablando, no es hablando con un semejante, sino hablando en el marco de sus alucinaciones, ¿no? O sea, hablando en tal caso al otro gozador. El primer subpunto que plantea entonces, hacer cruce al saber gozoso del otro. Quiere decir, si nosotros nos posicionamos en un lugar de saber, lo que sea en relación al sujeto, vamos a encarnar una vez más para él el lugar de otro gozador. Es lo que dicen muchos autores, ¿no? El sitial de Flechsig. Si ustedes recordarán, Flechsig, el primer psiquiatra que atendió a Schreber, es el lugar del que sabe, del que lo sabe todo, ¿sí? Que es un lugar de gozarlo al sujeto. Por eso es el saber de un otro gozador, ¿sí? Un saber gozoso. Es el sitial al que nosotros le tenemos que decir que no. Y por eso es tan importante entender en la entrada a tratamiento de la psicosis cuál es el lugar que debe ocupar el analista. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo hacer para que se pueda entrar en un diálogo con Alicia sin que estuvieran presentes los insultos, las amenazas? Bueno, primero que nada había que ver con qué contaba ella, ¿no? Yo estoy hablando ahí de que había una serie de fórmulas. Por fin, qué barbaridad, ya estoy bien. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes van a la página 52 del seminario 3 de Lacan, en la parte final de esa página, van a ver que él habla de dos tipos de fenómenos donde se dibuja el neologismo en la psicosis. Y habla de la intuición y las fórmulas, ¿no? También lo van a ver en el PDF de la clase, en donde hablamos de la diferencia entre fenómenos de código y fenómenos de mensaje. ¿Qué integrarían los fenómenos de código? Lacan ahí habla de los neologismos, los estribillos y las intuiciones. Marca dos polos. Dice que de un lado está la intuición delirante y en el otro extremo se encuentran las fórmulas. De las fórmulas, dice, es la fórmula que se repite, se reitera, se machaca con insistencia estereotipada.
Podemos llamarla en oposición a la palabra el estribillo. O sea, es el punto en donde el sujeto repite ciertas frases, aunque no esté presente la significación. Estas son las frases que quedan en Alicia. Por fin, qué barbaridad, ya estoy bien. Que si uno le preguntaba qué quiere decir eso, la respuesta de ella era, ya lo sé, pero no me acuerdo, ¿no? Bien, esto era lo que encontrábamos de su parte. Ponerse a discutir sobre eso, interrogar sobre eso, era ir al encuentro de un vacío de significación. Por eso termino decidiendo en felicitarla y continuar el diálogo, lo cual generó un inicio. Realmente era que esto que estaba como disgregado en el mundo pase a quedar localizado en la analista. Bien, pasaron varios años de esta tarea, de que al principio fuera la hostilidad, los insultos, que después empezara a ver, aunque sean breves, ciertos diálogos, ¿no? Cada vez un mayor acercamiento. Hasta que ocurrió esto. Llegó y me dijo, estoy cansada de estar loca. ¿Cuál fue el error en tal caso de mi parte en ese momento? Reproducir su propio mensaje en forma invertida. Decirle, me lo acabas de decir, estás cansada de estar loca. Esto la expulsó. Ahí es donde nosotros tenemos que ver que si nos manejamos como si fuera un neurótico, lo que vamos a conseguir es que interrumpa su demanda. Esto también nos tiene que advertir sobre cuál tiene que ser la posición del analista. Lo que tenemos en nuestro haber hasta este punto es lo que no se debe hacer. Si nosotros jugamos un lugar, que realmente no fue intencional jugar un lugar de interpretación, ¿no? Más bien yo estaba contenta de que ella pudiera sentir cansancio de estar loca, pero el modo de intervención quedó como un modo de intervención dirigido a alguien con otra estructura, ¿no? ¿Y qué hizo eso? La expulsó de la escena. O sea, sabemos que por ahí no hay que ir. Y hubo una segunda oportunidad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tomar de esto para poderla ubicar a ella y para poder ubicar al analista? Ella me dice, ¿entendiste todo lo que te dije? O sea, no había vacilación en eso. Ella me había contado todo. Esa era la certeza, ¿sí? ¿Qué empiezo a hacer yo? Empiezo a dudar. Me parece que no me dijiste todo. Esta duda hace que no se termine de cerrar el campo. Si yo hubiera dicho, no me dijiste todo, eso ¿cómo hubiera quedado? Certeza contra certeza. Y en la certeza contra certeza, el sujeto queda excluido, se va, en la variante que sea, insulta, lo que sea. En el punto en donde le digo, me parece, es que ella dice, la próxima vez que vengas te voy a contar todo. Esta es la certeza con la que nos encontramos. Y entonces la certeza en ese punto es como una muralla. ¿Cómo se atraviesa eso? De ese lado no hay cómo avanzar.
está la certeza, con que nos encontramos con esa certeza, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces? A la vez siguiente, se encontraba esperándome en la puerta, fuimos al consultorio, tuvo un discurso muy breve, ¿sí? En donde se jugaban estas afirmaciones que conocemos de ellas, las fórmulas. Y se paró diciendo, ahora sí te conté todo, o sea, certeza absoluta. Cualquier intento de ir en contra de eso era, una vez más, jugar el propio saber del analista en contra del sujeto. Era caer en el lugar de otro gozador, era expulsarla de la escena analítica. ¿Qué surgió? Decirle, es cierto, me contaste todo, pero hay un problema, yo entendí un poquito. ¿Dónde queda la falta en esa escena? Del lado del analista. En verdad no fue algo calculado, fue algo que surgió así, ¿no? ¿Y qué ocurrió? La sorpresa. La sorpresa de Alicia, de que el analista había entendido un poquito, y la sorpresa del analista de ver que algo había que la detenía, que paraba a Alicia. Y lo que sigue a continuación es este descubrimiento de que el hecho de que la falta quedara del lado del analista ordenaba el universo de Alicia. Primero esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto de poquito era lo que había entendido, ¿no? Y el hecho de que el analista entiende de a poquito, o sea que va a requerir de una dialéctica. Ella va a tener que poder explicar un poquito y un poquito, porque todo junto la analista no va a poder. Desde ya que la segunda intervención, yo solo entiendo poquito a poquito, fue como, nada, es por acá, avancemos, ¿no? Además de que es absolutamente cierto que un analista, como todo sujeto humano, entiende de a poquito. Pero esto fue como una invitación, resultó ser una invitación a que Alicia forme parte del universo simbólico y Alicia la aceptó. O sea, quiere decir entonces que hay algo por fuera del otro gozador, hay algo por fuera del goce autista, hay algo por fuera de la certeza donde Alicia puede participar y puede trabajar. Quiere decir entonces, podemos decir que el goce autista es muy importante en la psicosis, pero no es único. Si fuera único, no habría forma de que hubiera existido este inicio de trabajo. Este poquito del analista, este agujero, que no es agujero absoluto, ¿no? Hay un vacío, es un poquito, ¿no? Esto es fuente de trabajo para ella. A partir de que aparece el poquito del analista, eso se vuelve un motor que motoriza la oferta al analista, ¿sí? ¿Y cuál es esa oferta del analista? La castración simbólica. ¿Y qué encuentra entonces en el sujeto? ¿Qué encuentra en ella el sujeto? El motor de su análisis, de su tratamiento.
Entonces, el hecho de que la falta quede del lado del analista le hace cruce al otro gozador. No va en el mismo sentido, va en otro sentido. Es lo que posibilita la construcción de un par sujeto-analista que no persigue al sujeto, ¿sí? El hecho de que el analista sea un otro castrado simbólicamente, el que entiende de a poquito, es lo que posibilita el trabajo del sujeto, lo que la vuelve una ferviente trabajadora de su terapia. Ahora, en cuanto al segundo subtítulo, el otro perseguidor y la construcción del par sujeto-analista, tengamos en cuenta, ella parte de la posición de cualquier sujeto paranoico, proyecta lo que le ocurre al exterior, entonces no es algo que le pase a ella, ¿sí? Lo sufre porque le viene del otro, ¿sí? Por eso siempre la culpa es del otro, de los locos y las locas de este lugar, de la gente de la calle, la silla, ¿no? ¿Qué ocurre con esos otros? Que le hablan, le dicen loca, bruja, la ponen mal, le hacen problemas, le pegan, la quieren matar, digamos. O sea, son todas cosas que el otro le hace, ¿sí? Como dice Lacan en el seminario 3, ¿no? Algo adquirió forma de palabra y le habla, ¿sí? Y tengamos en cuenta esto también en relación a la cuestión institucional, ¿no? La preocupación del analista, mi preocupación, porque sus salidas corrían serio riesgo, es bastante calamitoso cuando un sujeto pierde sus posibilidades de salida, ¿no? Por cómo comienza a perder sus rasgos sociales, dejan de comer con cubiertos y pasan a comer con las manos, le preocupa poco y nada bañarse, más bien se los ve sucios y en general hay que insistir mucho para que se bañen. Digamos, en ese sentido era la preocupación, ¿no? De que las salidas corrieran riesgo. Ahora, ¿qué quiere decir que desaparezca el velo de la atribución subjetiva? ¿Qué es la atribución subjetiva? La atribución subjetiva es un mecanismo que es propio de la paranoia. No es que no pueda estar en otras estructuras como el caso que estamos viendo, pero es propio de la paranoia, en donde escuchan una voz, miran a su alrededor, qué sé yo, ven a una persona a una cuadra, dicen, ese me lo dijo, y van y lo atacan. Quiere decir, es atribuirle una subjetividad a la alucinación, en donde se demuestra que esta paciente no es solo paranoica, que es un esquizoparanoide, es porque justamente hay momentos en donde el velo de la atribución subjetiva se cae y lo que escucha solamente son voces sin atribuírselo subjetivamente a nadie. Esos eran los momentos de mayor terror. Cuando se caía el velo de la atribución subjetiva y lo que escuchaba eran voces que no se las podía atribuir a nadie, ya no eran los locos y las locas de este lugar, la silla, ya no había alguien a quien atribuírselo. Ahora, eso lo podemos leer en la línea del otro gozador. Veamos qué es lo que va ocurriendo en la línea sujeto-analista. Empieza a desplegarse una modalidad
en donde nada de lo que el analista esté diciendo puede ser algo dicho para gozarla. En ninguna posición el analista la está gozando con su saber. Si el analista escribe, hay un motivo. Ella además le aclara que no va a golpearlo, ¿no? Incluso si se enoja con el analista porque atiende a otras personas, le aclara que eso no lo tiene que escribir porque eso no es terapia. O sea, lo que tiene que ver con el vínculo sujeto-analista, ella lo despeja, ¿sí? Queda absolutamente despejado. Bueno, decíamos que en plena alucinación corre a contarme qué le dicen. Esto es algo que se había vuelto una costumbre. Cuando alucinaba, ya no alucinaba corriendo por los jardines de la institución o cosas por el estilo, sino que corría a donde estaba el analista para contarle qué le estaban diciendo, lo cual quiere decir que eso que estaba disperso en el mundo pudo ubicarse en el analista y poderle empezar a contar al analista. Ahora, cuando el pánico se relanza y dice, yo no vuelvo nunca más, y mi intervención es, hoy te vas, el lunes volvés, ahora puede ser que un día te vayas y no vuelvas nunca más, tranquilamente eso podría haber sido entendido como devolver el propio mensaje en forma invertida o algo así. Es una afirmación que estoy produciendo, es un saber que estoy poniendo en juego. Hoy te vas, el lunes volvés. ¿Por qué ella no lo interpreta de esa manera? ¿Por qué no la desaloja de la esfera analítica el que yo le haya dicho una cosa así? Porque contrariamente responde con alegría diciendo, vuelvo para hacer terapia, así voy a estar bien. Ahí es donde tenemos que diferenciar qué ocurre cuando el analista habla desde un lugar de otro sin barrar ante un psicótico y cuando habla desde un lugar de otro barrado. Esas palabras dejan de estar cargadas de ese goce, ¿no? El que sea un sujeto en falta es algo que lo lleva por otro camino, no lo pone en línea con el otro gozador, lo saca de ahí, ¿sí? Y vamos a ver ahora, a medida que vayamos avanzando, alguna que otra intervención en donde se vuelve a jugar esto, que queda como una afirmación del analista, que no es tomada en forma persecutoria por el sujeto, ¿no? ¿Qué es lo que se va construyendo? Colette Soler lo llama otro con minúscula guión, otro con mayúscula. No llega a ser un gran otro, pero va en esa línea, digamos, ¿no? Es una mezcla de otro semejante con otro simbólico, ¿sí? Pero es otro que está como garantizado que no es el otro gozador, porque es incompleto, es un otro que desea. Y como decimos, Alicia interroga ese deseo, ¿no? Ahora, analicemos por un momento la frase. ¿Qué problema querés que te cuente que tenga? Se parece a eso de
¿Cómo querés devorarme ahora, no? Digamos, la posición ahí es una posición casi de oferta a que el otro la goce. Eso es a lo que siempre tenemos que decir que no. ¿Y cómo decimos que no? Con la abstención, no contestando. Ahora, con el tiempo, ¿cómo se transforma esa pregunta? ¿Qué te puedo contar ahora? Digamos, es algo que es una pregunta que la interroga, ¿no? Algo a través de lo cual ella se puede preguntar. Por supuesto que la respuesta ahí también es la abstención, digamos, ¿no? Es que ella puede elegir qué quiere contar ahora. Bueno, y entonces vemos ahora en el tercer punto el recorrido que realiza con sus alucinaciones verbales durante 2 años. Y atención con esto, para Lacan no son alucinaciones auditivas, porque el rasgo no es que las escuche, sino que son palabras. Por eso son alucinaciones verbales. Bueno, ¿por dónde partimos? Se queja de no poder dejar de escucharlas. Y yo sanciono, ¿querés dejar de escucharlas? ¿Por qué no me contás lo que dicen? Es muy interesante la respuesta de ella y que nos detengamos a pensarla, ¿no? ¿Querés dejar de escucharlas? Es una expresión de deseo del analista. Que llegue el alivio de poder dejar de escucharlas. ¿Qué contesta ella? Que no puede dejar de escucharlas porque si no, no va a saber nada, si no, se va a volver loca. Fíjense, ¿no? Como decimos más adelante, es algo enloquecedor, pero es algo en donde lo que vendría después, si eso no está, es el ya nada. El vacío absoluto, y es a eso a lo que ella trata de alejarse, ¿no? Es de eso de lo que trata de alejarse, de ese vacío. ¿Qué es lo que entonces tenemos que poder generar? Tenemos que poder generar algo que sea un orientador y que sea un orientador diferente a la alucinación verbal. Si hasta ahora ella se orienta por la alucinación, se orienta por algo que es devastador, es su guía y una guía que la deshace. Por eso la afirmación, ¿no? Se necesita algo por fuera de ese saber que además le responda. Ahora, al decir que son su guía, nosotros tenemos que pensar un sujeto como sin distancia con esa alucinación, ¿no? Como si estuviera adosado a esa alucinación. En donde nosotros empezamos a registrar que el sujeto se empieza a distanciar de esa alucinación. Cuando empieza la interpretación, cuando empieza a pensar esa alucinación. Fíjense, cuando ella dice, yo las creo a las voces, pero no las entiendo. Ella está diciendo que le brinda su consentimiento, pero también aparece como una primera crítica, ¿no? No las entiende. Mucho más decidido es cuando dice que le dicen cualquier cosa, ¿no? Ahí sí, francamente inicia su interpretación y su distanciamiento de ese saber. Y tomemos en cuenta esto.
se distancia del saber y de la creencia que tiene depositado en él. Esto para nosotros es sustancial. Una cosa es la certeza y otra cosa es la creencia. La certeza proviene del inconsciente. Las voces son las voces y dicen lo que dicen. Pero que ella pueda distanciarse y dejar de creer en eso, muestra un yo que se empieza a separar. La creencia, como Freud lo dice, es yoica, ¿no? Quiere decir entonces, mientras está totalmente pegada a la alucinación, es una cosa. Es esa certeza, esa guía de la que no se puede separar. Cuando empieza la interpretación, también empieza a despegarse la certeza de la creencia. Fíjense, el hecho de que ella después avance más y diga que las está ubicando, es como si pudiera estar reconociendo de qué se trata, ¿no? Incluso la afirmación que hace, estoy acomodando las voces para que se me vayan, así no las tengo más, como vos me dijiste, la retrotrae al momento en donde yo le decía, querés dejar de escucharlas, ¿no? Ella empieza a querer dejar de escucharlas. Ella empieza a querer distanciarse de esto. Y junto con eso vemos cómo empieza a separarse la certeza delirante de la creencia. Reparemos en una cosa en la frase siguiente, ¿no? Ella utiliza el término poquito. Esto es algo que se fue haciendo habitual en su análisis, ¿no? El todo poquito, que antes era algo que ponía en relación un término del sujeto con uno del analista, pasaron a ser dos términos en el sujeto. Con el poquito ella fue trabajando su todo, con el poquito ella fue trabajando su propia subjetividad. Por el otro lado, aparece como una comprensión sobre de qué se trata el tema de las alucinaciones. Y junto con eso, un descenso del miedo que a ella le producían, ¿no? El terror que le producían. Este descubrimiento de que las voces hablan, que son palabras. Vaya a saber qué entidad tenían antes las alucinaciones, ¿no? Pero a partir de que comprende de que son palabras, comprende también que puede trabajar con ellas. Incluso puede decir, dicen esto, pero no son lo que dicen, ¿no? El alivio de ella en el tratamiento a partir de comprender esto fue notorio. Dejó de llorar, dejó de desesperarse, comenzó a contar qué le decían las alucinaciones. A renglón seguido, el hecho de que ella diga, ya me las estoy sacando de a poco, insistimos, ¿no? Como toma el término poco para trabajar, ¿sí? Una dice no le di bola, otra dejé que se fueran. O sea, empieza a aplicarle métodos, ¿sí? Para poder estar haciendo esto, tenemos que poder ver que dejaron de ser su guía. Si no, no podría estar haciendo todo esto, ¿no? El hecho de no darle bola, de no guiarse por eso, ¿no? Incluso
dejó que se fueran, o sea, poder permitirse no escucharlas. Son formas, métodos que ella va encontrando para trabajar sus alucinaciones. Incluso la cosa decidida de decirles, andate de acá, tarada, salí de ahí, ¿no? Y un método que funciona, porque hacen y se van, ¿no? Es una posición cada vez más activa. Ella trabaja sus alucinaciones y permite que dejen de ser su guía. Y finalmente, cuando puede ubicar dónde no tiene más las voces y dónde persisten, ¿no? Yo estoy hablando todo esto con vos y no le estoy dando bola a las voces, ¿no? Yo siento que no me vienen los problemas, se me van si no las oigo. Este punto en donde ella está elaborando una estrategia que frena la iniciativa del otro, ¿no? Si el otro hasta ese momento tomaba la iniciativa y ella quedaba derrumbada ante eso, ahora ella frena la iniciativa del otro, no le da bolilla, ¿sí? Y finalmente, ¿no? Cuando llega a poder ubicar de dónde se le fueron las voces y dónde le quedan todavía, y su pregunta, ¿qué puede hacer para no tener más voces, para que se vayan todas? Fíjense a la respuesta que llega, no saberlas. Es realmente como si alguien hubiera llegado a la idea de la represión por deducción, ¿no? En el momento en que ella pueda no saber que eso está ahí, que es lo que le pasa a cualquier neurótico con el mecanismo de la represión, ella va a poder dejar de escucharlas todas, ¿no? Ahora, efectivamente, si logra esto, si llegó a este punto, es porque definitivamente la alucinación ya no es su guía. Y entonces viene la pregunta, ¿qué la orienta? Bueno, y llegamos entonces al último punto, ¿no? El camino para un nuevo síntoma y el otro idealizado. Ella, de la misma manera que fue haciendo este trayecto con las alucinaciones, lo fue haciendo con los otros de la atribución subjetiva. Deja de tener como respuesta el golpe, encuentra otras respuestas que puede ser contestar o no dar bolilla. Son métodos que ella va aplicando para poder tener un tratamiento con el otro, ¿no? Para un tratamiento en el sentido de trato, ¿no? De poderse tratar con el otro. Comienza a aparecer algo novedoso, ¿no? El pensar. El hecho de que ella pueda ir pensando sobre algo. Y algo que es también maravilloso, que es que ella logra ubicarse dentro de la trama. Ya no se trata de todo lo que los otros le hacen. Si bien la atribución subjetiva no desaparece, pero lo que sí se mantiene es un tinte más abstracto de atribución subjetiva. La ida de Alicia al dentista y su posterior operación resultó ser algo así como una evaluación de por dónde iba el tratamiento de Alicia, ¿no? Hasta dónde había podido llegar. Por un lado, la forma en que puede hablar del diálogo con la doctora, cómo ella le pudo decir y cómo además ella pudo ubicar que ella, la doctora, le tiene miedo, ¿no? Lo de la anestesia total es algo producto de que es una paciente que toma psicotrópicos, entonces en general otro tipo de anestesia no le haría efecto, además de que, bueno, por los problemas que ella tenía, seguramente los profesionales tenían miedo a su reacción, ¿no? ¿Qué hace ella previo a la operación, ¿no?
primero se asusta, pregunta si se va a despertar, digamos, está toda la cuestión de qué le puede pasar. Recordemos en ese sentido que estamos ante una persona esquizoparanoide. Acá está la cuestión del cuerpo, que es algo que en general atosiga al sujeto, ¿no? Ahora, después aparece este punto de decisión, ¿no? De certeza. Me voy a dejar hacer todo lo que me tienen que hacer, que sin duda habla de estar orientada por algo muy distinto a la alucinación, ¿no? Ya no es su orientador. Al punto tal que vuelve de la operación habiendo sido felicitada, ¿no? Por cómo se había comportado. Y este llamado que produce ya habiendo terminado la sesión, ¿no? Psicóloga, pasó el peligro, como que ella atravesó los molinos, ¿no? Y estos dos términos que aparecen posteriormente, ¿no? Santa y mi amor. ¿Qué es lo que nosotros vemos ahí? Primero, volviendo al tema de la transferencia, no estamos cerca de una erotomanía ni remotamente, ¿no? Si se tratara de que esa es la única respuesta, acá hubo una metaforización de esa erotomanía, ¿no? Pero sin duda lo que surge es la construcción de un otro ideal, digamos, este par, otro con minúscula, otro con mayúscula, cada vez es más sólido en su capacidad de otro ideal. Bueno, y por último, esta reflexión que hace ella en relación a los problemas con la madre. Fíjense cómo aplica ahí el mismo método que encontró con las alucinaciones, no darle bolilla. Y la última reflexión que hace ahí, ¿no? Cuando le pregunto qué es esto de los discursos peligrosos, que dice pegando, matando, todo mal, ¿no? El todo queda enfrente de su posición, ya no es de su lado que está, ¿no? Este otro perseguidor, este otro gozador, ya no es tan consistente porque ella puede aplicar estrategias para convivir con él, ¿no? Y logra hacer una reflexión cuando dice, yo no sé para qué le dije a mi mamá que no tengo más problemas, como una pregunta sobre ella que desde ya la aleja de su narcisismo y la aleja de su certeza. ¿Qué podemos leer entonces ahí? Un cambio de posición. Y entonces, ¿qué es este automatismo mental del que hago referencia, no? ¿Por qué digo que, siguiendo a Miller, no es la significación de las palabras lo que está sosteniendo la tarea? Porque en realidad vemos la tarea sostenida en un par significante, todo poquito. Ese es el par sobre el que ella fue construyendo su propio trabajo en relación a su subjetividad. Y si se fijan, se puede leer a lo largo de todo el trabajo. ¿Qué aparece como última reflexión de ella, pensar antes de hacer macanas? Esta cuestión de poder elaborar algo simbólicamente. No reaccionar directamente, sino poderlo elaborar, que es el trabajo que ella hizo, el trabajo de interpretación que ella hizo. Queda por decidir si se trata del bien pensar, si se trata del síntoma nuevo. Pero sin duda nos encontramos ahora con una persona que está pudiendo trabajar su propia subjetividad. Bueno, espero que hayan disfrutado el trabajo. Hasta la próxima.